Pues a todos, muchas gracias por estar en la cuarta y última sesión del Club de Lectura El Río. Hoy nuevamente agradecemos a Ángela Posada por acompañarnos con su libro Un enemigo invisible. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Ay, Lida, muchas gracias a ti y a Coferias de la Cámara del Libro y a la Filbo, eh, porque pues yo sí que me estoy divirtiendo mucho con estas charlas, gracias a ustedes, tan fieles amigos de los que han estado desde el principio y los que no, pues también. Yo pensé en esta charla, bueno, obviamente podemos hablar lo que quieran de un enemigo invisible, aquí veo, voy a ver sus preguntas, pero la idea era hablarles también sobre los murciélagos, que son pues este otro ingrediente tan interesante que aparecen brevemente en el libro, pero que son tan importantes con todo el rollo del coronavirus. Y también después iba a cambiar un poco de tema y les iba a hablar del resto de las novelas de la colección y también de mi libro sobre la Antártida, que salió el año pasado, se llama Hielo, Bitácora de una expedicionaria antártica. Y también quería comentarles qué tiene que ver la Antártida con el coronavirus y con los virus. Entonces, bueno, ya aquí ustedes ya deben tener el libro, ojalá que todos lo tengan, que lo estén leyendo, que lo hayan leído, que le digan a todo el mundo que lo lean en estos lugares, en estas librerías. Quería ver, entonces aquí vamos a ver cómo es la cosa cambiando de diapositiva, que es un poquito lenta la cosa. Espérate a ver. ¿Cómo les parece esta belleza? Los murciélagos realmente son criaturas geniales. Todo el mundo, a la gente le dicen murciélagos y todo el mundo se aterra. En realidad muchos de ellos tienen una cara que, como dicen, una mamá podría amar, pero hay murciélagos que son decididamente divinos, como este. No me digan que no. Este es un murciélago de la especie alba. Bueno, la especie la tengo ahí más abajo. Es un murciélago blanco, parece un copito de algodón, es chiquitico así y es de Centroamérica. Yo los he visto en Costa Rica, en Guatemala, viven. Y es un poco, pues lo pongo la foto porque es como si nos quitáramos la imagen de que los murciélagos son seres diabólicos, que son malísimos, que solo están ahí para mordernos y chuparnos la sangre. Hay tantos mitos y en realidad los murciélagos son tan importantes y tan cruciales en general, en la biología en general, para aprender de la evolución y sobre todo ahora en la era de los virus. Entonces les voy a contar lo que he aprendido de los murciélagos. Entonces este blanco se llama Ectofila alba. Alba en latín quiere decir blanco. Entonces hay personas que se llaman alba, eso es, quiere decir blanca. Estos murciélagos son una belleza, estos copitos de algodón, carpas. Yo no lo entendí hasta que no llegué a Centroamérica, a Costa Rica, con un experto maravilloso eh, que me explicó, me dijo, mire, ahora mire por debajo de esta hoja de heliconia. Entonces ellos, esas hojas de esos grandes, de esas plantas de cera, llamadas heliconias, estos animalitos doblan como quien dobla, a ver, un papel así, pero sin llegar a desprenderlo, ¿cierto? Como si fueran a doblar un desprendible. Con los dientecitos hacen doblan y hacen una carpa, pero vieran la carpa tan sofisticada. Y entonces hacen una carpa así con la hoja y se meten ahí debajo. Eso es lo que están haciendo allí. Eso es de la foto allí. ¿Por qué hacen eso? Los murciélagos en general necesitan dormir mucho. Ellos realmente necesitan hibernar. Entonces, los que viven en las latitudes de arriba, como están los osos, pues, madre, me cayó la. Los que viven en las latitudes del norte o del sur tienen que hibernar por varios días o semanas, como hacen los osos. Pero los que viven en las regiones tropicales, como estos de Centroamérica, tienen que
dormir un montón, tienen que pegarse unas siestas larguísimas todos los días. Eso, ellos entran en un estado que se llama torpor. eh, entonces, lo que hacen, duermen mucho. ¿Por qué? Porque su sistema inmune como que se recompone todos los días, coge fuerza. Ustedes han oído que le dicen a uno, duerma bien, porque si usted no duerme bien, entonces sus defensas están bajas. Eso es lo que hacen ellos todo el tiempo. Ellos están siempre revitalizándose cuando duermen. Y esa es una de las cosas interesantísimas de los murciélagos. Eh, aquí veo, y es que todavía nos falta aprender mucho de ellos. Este señor que está aquí, Hugo Mantilla Meluc, es un colombiano de la Universidad de Quindío, es una de las personas en Colombia que más sabe de murciélagos. Eh, Mastozoólogo, es una palabra rara. Mastozoólogos son los expertos en mamíferos, desde el tigre hasta el elefante, hasta el murciélago, hasta el ardilla. Pero lo interesante es que de murciélagos hay como 2000 y pico, casi 3000 especies, y hace relativamente poco se sabe que Colombia es el mayor experto, es el mayor, donde más biodiversidad hay de murciélagos. Y todavía no hemos aprendido todo lo que hay. Este señor Hugo ha descubierto varias, y es increíble. Parece que el Chocó, por ejemplo, y el Amazonas son hotspots, sitios donde hay una variedad impresionante. El punto es que en todos lados, y son animales eh, realmente interesantísimos. Es el único mamífero que puede volar. Entonces, empezando por ahí, es como que, ¿cómo así? Es decir, eso no le tocaba a los pájaros y a los insectos, pues no, los murciélagos rompieron ese mito. Entonces resulta que son geniales porque la gran mayoría de esas 900 y pico especies, perdón, 3000 especies, o 2000 y pico, 1000 y pico, la gran mayoría comen insectos. Aquí hay por la noche detrás de una pobre polilla. Y si ustedes ven que tiene la boca abierta, no es porque ellos no abren la boca porque estos porque quieran parecer amenazadores, como la boca, porque la boca un poquito, la boca y las orejas son como sus ojos, o la boca les sirve para colocar, para saber dónde está este animalito y en qué dirección está. Eh, entonces, al comer, ya veo que hay una. Después las voy a empezar a contestar. Entonces, la comen insectos. ¿Por qué es esto importante? Eso tiene mucho que ver con el coronavirus, por ejemplo. A ver qué pasa con esto. Entonces, la clave de los virus, porque los insectos le pican la sangre, le pican a todo el mundo y le chupan la sangre, ¿cierto? Los mosquitos andan picando eh, la piel de no solo la nuestra, sino la de los perros y los gatos y los elefantes y los tigres. Entonces, los mosquitos, cuando chupan eh, la sangre de los animales, de los mosquitos chupan un cóctel de virus de todo el mundo y el murciélago se los traga. Entonces el murciélago, que es uno de los insectívoros más grandes, está lleno de virus porque se come a los moscos. Entonces, para que el murciélago no se muera, la naturaleza le regaló un regalo genial, que es un sistema inmune súper poderoso, súper increíble. Por eso todos los virus que tiene el murciélago no le hacen nada. Eh, Le hacen algo a los animales o personas que entran en contacto con el murciélago, o a los animales que entran en contacto con el murciélago, que después la gente entra en contacto con los animales. Por eso es el rollo con lo del pangolín, que es que es primo hermano del oso hormiguero. Es es un animalito que de alguna manera posiblemente ha entrado en contacto con el murciélago que le pasó el virus del coronavirus. Naturalmente todo esto eh, no está del todo comprobado, todavía están. Entonces por aquí Julia Alexandra Pacheco Camacho nos pregunta
¿Verdad que hay murciélagos nariz de marrano? Claro, Julie, venga, no se acuerda. Mire, mire la nariz de marrano. Y hay otras narices diferentísimas. Entonces la pregunta que tú me haces me lleva a otra cosa. Pero primero pues les quería comentar por qué es tan importante eh, saber y estudiar a los murciélagos que comen insectos. Es porque ellos tienen la clave de los virus. Ellos, su sistema inmune es muy fuerte. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? A nosotros cuando nos da una gripa o cuando nos va a dar una enfermedad sí, una enfermedad viral o una bacteria, nuestro cuerpo como que siente que hay algún invasor en el organismo. Entonces el cuerpo siente que ahí viene, eh, que algo malo está, que hay unas células, que hay unos organismos que no debe estar allí. Entonces el cuerpo nuestro empieza a prender las alarmas, ¿cierto? Eso es lo que hemos estudiado para, para defenderse de él. Pero ¿qué pasa? Que en el murciélago esa alarma siempre está encendida. Es como si tú tuvieras una casa y pones 10 alarmas contra robos siempre encendidas. Naturalmente, el primer ladrón que ponga el dedo ahí, esas alarmas van a estar disparadas, pero inmediatamente. En nuestro cuerpo toca que el ladrón se meta primero a la casa para que nuestro cuerpo prenda la alarma. Entonces, fuera de eso, el murciélago hace otra cosa genial. Es lo que es un peaje, un retén. Va el carro, que pagaron 3.000 pesos pues para seguir al otro lado del retén. El murciélago les pone retenes a los virus. Entonces, si el virus quiere moverse dentro del cuerpo del murciélago, tiene que pagar un montón de retenes. Entonces, eso es parte de ese sistema inmune que es mucho mejor que el nuestro. Entonces, el murciélago nos puede ayudar a entender un montón sobre el sistema inmune y en general sobre virus y cómo han evolucionado y cómo defendernos de los virus y cómo estudiar los virus. Entonces, todo este rollo del coronavirus y el murciélago no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros por meter las manos en animales que a su vez han estado tocando murciélagos o por comer directamente murciélagos. Ahí sí que, ¿quién nos manda? Entonces, pues ese es el rollo. Pero los murciélagos tienen otras cosas geniales. Como por ejemplo, esta. Hay un montón de especies de murciélagos, como digo yo. Dime con quién eres, dime cómo eres y te diré lo que comes. Entonces, la mayoría de los murciélagos comen insectos, por lo tanto se parecen a este. Eh, Tiene unas orejas grandísimas para ecolocar, para mandar señales invisibles, ultrasónicas, igual que hacen los delfines, que hacen los submarinos. Los submarinos de la Armada Nacional y demás armadas se copiaron de lo que hacen los delfines y los murciélagos. Entonces, por eso necesitan estas orejas y esa anatomía tan rara de ellos es simplemente para ver dónde está su presa. Y aquí está otra nariz que parece de marrano, pero es como más bonita. Entonces, después está el famoso vampiro, que son poquiticos, de las 3.000 o no sé cuántas especies de murciélagos vampiros hay, muy pocos. Ellos sí necesitan unos dientes muy filudos porque ellos tienen que rasgar la piel de las vacas o de los animales para alimentarse de sangre. Y luego están los que comen fruta, pero miren la diferencia, ¿cierto? Los que comen fruta, miren las orejitas, son chiquiticas, la cabecita es alargada, el hociquito parece como un zorrito. Este que en esta foto es divino porque está metido entre una toalla, porque es uno que salvaron de Australia de los incendios de hace unos meses, ¿se acuerdan? Entonces, ese animalito no necesita de colocar porque la fruta pues es más fácil de encontrar y no se mueve. Lo mismo que este, que no sé cómo se agarró a esta patilla, pero eso es lo más divertido, está como diciendo, déjeme mi patilla, no me la coma. Y además de eso hay otros murciélagos que se alimentan del néctar de las flores, igual que los pajaritos colibríes, entonces ellos tienen otra anatomía distinta. Entonces cuando uno piensa en murciélagos, no tiene que pensar que son todos unos seres inmundos, son rarísimos y sí que hay unas caras espantosas que a uno le chocan porque uno nunca ha visto eso, pero es una criatura sumamente importante y les voy a decir además por qué.
y es que logró hacer que esto... por un lado, polinizan, ustedes han oído hablar de eso, polinizan los cultivos, pero es genial porque si no fuera por los murciélagos, no tendríamos tequila. Simple y sencillamente, los murciélagos eh, de las frutas, eh, o los que en general, los que eh, comen mucho la planta del agave. El agave es como esa penca del mar. De ahí se saca el tequila. También polinizan el banano, el mango y otro montón de plantas, de tal manera que la agricultura sería en la forma en que existe si no fuera por murciélagos. Porque lo que pasa es que por más pesticidas que le echemos, insecticidas que le echemos a todos esos cultivos, el hecho de que existan los murciélagos, los agricultores saben que los murciélagos son sus aliados, que les ayudan. Necesitaríamos echarle muchas veces más pesticidas a las frutas y a las flores y a los cultivos. Entonces, eh, nos ayudan un jurgo. Por un lado, por otro lado, ellos crean semillas, ellos siembran selvas y bosques. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que salieron las selvas del Amazonas, del Chocó, todas esas selvas en Indonesia? Esas selvas fueron literalmente sembradas por pájaros, por murciélagos. Pero ¿qué pasa? Que un murciélago puede cargarse una manzana, tiene que ser un cóndor, pues, pero por lo general estos se pueden cargar estas grandes frutas enteras y que se les van comiendo, pero también a veces se las comen y el popó de los murciélagos es divino porque no huele a nada, a diferencia del popó de los pájaros, porque el sistema digestivo de los murciélagos pela las semillitas y las semillitas caen limpiecitas, perfectas, ya como que listas para ¡pum! Para que salga la matica. Entonces, la próxima vez que la ventana y vean el árbol enfrente de los jardines de ustedes, piensen que perfectamente ese árbol pudo haber sido sembrado por un murciélago cuando no, pues fue el alcalde de la ciudad, pero entonces son seres increíbles, todavía no los conocemos, tenemos que acercarnos a ellos con el intelecto y no con el miedo. Nosotros tendemos a que nos dé miedo, conocemos las cosas raras, pero resulta que las cosas raras no conocemos, las criaturas de la noche, pues pueden llegar a ser algunas de las más interesantes. Por ejemplo, esta es otra cosa muy linda. Esta es una flor, obviamente la han cortado así para poderla retratar, y este es el murciélago. Y miren la cantidad, el polvito, cómo se les queda pegado del polen en todos lados. Por eso es que ellos tienen el cuerpo del murciélago, es como el pelo de la alpaca, es la lana más suave y más fina. Yo he ayudado a tenerlos en la mano mientras por la noche los expertos van y los cogen en unas redes finitas, 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 y el murciélago va y se queda enredado y entonces uno lo coge con guantes, ¿no? Naturalmente, para que no vaya a ver, pues si te muerden ahí sí te pasan los virus. Entonces, me he dado cuenta que el pelo es muy fino y entonces el pelo es tan fino porque muchos de ellos necesitan que el polen se les pegue al pelo para poder polinizar de una flor a la otra. Y lo más lindo es que las flores nocturnas han evolucionado para el amor a los murciélagos. Entonces han evolucionado con unas formas perfectas para que ahí quepa la cabecita del murciélago, para que en la naricita se le peguen las cositas. Lo mismo han hecho con las abejas y con todos los otros polinizadores, ¿no? Pero es que el murciélago es grande para una flor. Entonces ellos polinizan esas flores que se abren por la noche, que sueltan estos aromas que están diseñados para atraer a estos polinizadores nocturnos. Entonces es como un matrimonio que se lleva ahí. Entonces pensar en estas cosas antes de uno querer ir a acabar con todos los murciélagos del planeta porque dice que nos pegaron el coronavirus. Eso pues, eso no es del todo, eso no es así. Es decir, nosotros, ¿quién nos manda meter las manos donde no debemos? Lo que tenemos es que aprender de ellos porque ellos tienen la clave para enseñarnos y salvarnos, literalmente salvarnos el cuello de esta pandemia y de la próxima, porque ellos tienen en su cuerpo muchos más virus. Entonces es cuestión de tiempo de que venga el próximo. Como ya
vinieron los virus anteriores, el ébola, el Marburg, el Nipah, todas esas vainas son transmitidas, bueno, muchas de esas por murciélagos. Entonces, pues ahí nos está diciendo la naturaleza algo, nos está diciendo, ojo, ojo que usted se está acercando mucho. Entonces, pues, eso es lo que les quería contar de los murciélagos. Si ustedes quieran aprender más, sería genial que entraran a Google. Nosotros escribimos en El Espectador el domingo pasado, un grupo de periodistas escribimos un artículo sobre los mitos detrás de esta cuestión del coronavirus, de que la gente dice que fue creado en un laboratorio chino, eh, bueno, un montón de mitos sobre los murciélagos. Todo eso lo derribó un artículo que salió en El Espectador, se llama Murciélagos, Coronavirus, y la, y la controversia perfecta, la perfecta. Bueno, un artículo larguísimo. El punto es que pudo haber sido hecho en un laboratorio genéticamente imposible. Y los que todavía creen que fue hecho en un laboratorio y no creen lo que dicen los expertos, tienen que pensar que en 1918, cuando la influenza mató millones de personas, no existían laboratorios en la China para ingeniar nada. Entonces, eso es un fenómeno totalmente natural que tiene que ver con la selección natural. Es puro darwinismo lo que está pasando, güey. Entonces, dicho esto, les voy a mostrar el resto de mi colección de novelas. Ay, Ángela, perdón, antes de que continúes, tienes dos preguntas. Una que hace Cristian Gómez. Yo, ¿por qué no la veo? Dice, Ángela, dime, Sí. te Dime, la dime. leo. Dímela. Sí. Cristian Gómez dice, Ángela, ¿es cierto que del guano del murciélago obtuvieron material para hacer pólvora? Y otra de Dominic que dice, ¿crees que China debería recibir algún tipo de sanción? Goes, hola Cristian, gracias por estar acá. Cristian, yo lo conozco, él es un gran conocedor de la historia espacial y de sistemas espaciales. Me parece muy interesante lo que dice Cristian. Yo honestamente no tengo ni idea. ¿Por qué no, mientras estamos hablando, alguien coja el Google y averigüe? Porque yo no sé si el guano es el popó seco del murciélago. Pues, ¿qué te digo? Pensándolo así con la cabeza, sin saber nada, diría que haber ayudado por lo que es una cosa como tan seca, como que el guano, el popó del murciélago no es esta cosa como, ¿cierto? Como, como, sino es más bien como sequito. Entonces, pues, quién sabe, ¿no? Pero ellos de qué se alimentan, de murciélagos o de virus, de insectos o de fruta. Entonces, yo no creo que el guano solo convertir en pólvora, sino que como es seco o se seca fácil, puede ser fácil mezclarlo con algo. Pero ahí te reboto pues la pregunta, Cristian, y a ver qué nos averiguas. Y la otra que tú me leías, era de que si deberíamos sancionar a la China, pues es que lo que pasa es que, a ver, como cultural también, ¿cierto? Las personas en las culturas orientales, muy notablemente en la China, han crecido desde hace siglos, miles de años, comiendo animales salvajes y comerciándolos en los laboratorios. Lo que pasa es que ya la naturaleza nos pasó la cuenta. Entonces, más que sancionar a la China por esto, lo que el gobierno chino debe hacer y que creo que está haciendo, pero pues uno no está seguro, lo que pasa allá es prohibir estos mercados, que para algunos de nosotros es como, haz de cuenta si nos prohibieran. Yo no sé si todos los que estamos acá en este chat somos bogotanos o entendemos, digamos, la cultura de que uno sale un domingo a comprar frutas o fresas o fresas con crema allá en las afueras de Bogotá y la trae y las comes en la casa. Es como si de pronto nos dijeran ustedes comprar fresas con crema, o porque es algo que ustedes y todos los bogotanos llevan haciendo hace tiempo, porque resulta que es malísimo para la naturaleza y eso es el horror. Uno dice, pero ¿cómo así? Si yo llevo haciendo esto hace tiempos. Entonces, a la gente en la China, a muchos les pasará lo mismo.
pero ¿qué tiene? Es decir, estamos comiendo animales. El gobierno chino tiene que prohibir estas cosas porque es que ya no se trata de una cosa solo cultural, sino que pasó a ser un problema medioambiental y de salud, porque el problema del coronavirus es ante todo medioambiental. Entonces, pues lo que pasa es que la China, como todo gobierno autocrático, así, es, no es transparente, es secretivo, como lo pueden ser muchos de estos regímenes así. Entonces uno no sabe exactamente lo que está pasando. Hay un montón de problemas geopolíticos o de situaciones súper interesantes y todo tiene que ver con la percepción. La China se preocupa de cómo otros países perciben su imagen. Entonces por eso no siempre dicen la verdad, ¿por qué no? ¿Cómo nos vamos a enterar de que, cómo vamos a dejarle saber al resto del mundo que no pudimos contener esto, pues, etcétera? Pero el punto es que, pues, pues yo no creo que sea cuestión de sancionar, yo creo que es cuestión de cooperar internacionalmente con todo el mundo. La diplomacia de la ciencia aquí entra en juego, muy importante y va a ser cada vez más importante, no solo en cuestiones de cambio climático, sino en cuestiones de tratamiento del virus. Entonces necesitamos de alguna manera trabajar juntos, lo cual no es fácil porque todas las culturas y todos los idiomas y todo esto es diferente, pero el virus es una amenaza mundial, global. Es como si llegara de Marte un virus, todo el mundo estaría peleando contra ese virus. Entonces, necesitamos de alguna forma no ser, tenemos que ser transparentes. La ciencia lo está haciendo, es decir, los científicos del mundo están por primera vez, no, por primera vez no, tenemos realmente muchos ejemplos de cooperación científica muy buena, pero los científicos del mundo están haciendo un esfuerzo masivo, es como el proyecto Apolo de esta generación, es luchar contra este virus. Y por primera vez hemos visto cómo el genoma del virus fue inmediatamente secuenciado y compartido libremente para que todos los científicos del mundo trabajen con él. Entonces, sí, eso afortunadamente se está dando. Pero vuelvo y digo, yo no es cuestión de sancionar, a menos que surjan cosas más adelante mucho más serias y comprometedoras. Yo creo que es cuestión de cooperar. Por ahí que aparecía otra pregunta, pero no supe, Lila, ¿tú tienes, Lila, tienes, oh, ¿me la quieres leer, Lila? Y una pregunta, pero ahora yo no sé qué se hizo, no Sí, sé cómo llegar. Ah, dime. dice, dos personas nos escribieron. Julie Pacheco que nos dice, también hay murciélagos que se alimentan de café. Y Dominique González nos dice, también está en juego nuestra existencia y debemos adaptarnos a los nuevos hábitos, ¿no? Esos son los dos. Intervenciones. Muy buenas, gracias, Lida. Muy buenas intervenciones ambas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Claro, sí, murciélagos que se alimentan de café, me imagino que también, justo deben ser los polinizadores o ayudar de alguna forma a la polinización del café, lo cual es una belleza. Si yo fuera cafetera o demás, eh, usaría los murciélagos como mi estrategia de mercadeo. Um, sí, es cuestión de, la otra intervención es cuestión de adaptarnos y de apoyar la ciencia, porque aquí la que nos va a salvar el cuello es la ciencia a través del estudio de cosas como los murciélagos y, y necesitamos como sociedad aprender a apoyar y a interesarnos. Una forma de apoyar la ciencia es interesarnos en estas cosas, es aprender, es dejar solo de, ¿cierto? De pensar en otras cosas y también ponerle atención a la ciencia de aprender para apoyar como sociedad a a los políticos para que le den plata a los centros de investigación. Por ahí vi que Cristian Goes, lo más querido, investigó algo sobre sobre el contenido del popó del murciélago y por qué eso se usó como pólvora, pero por alguna razón, no sé por qué no veo. Pero yo no lo veo. Quizá te A lo mí me, escribió en privado.
Cristian, si es que como que veo el mensaje y se desaparece ahí mismo, ¿no? Algo estoy haciendo mal. Cristian, creo que lo que Cristian estaba diciendo era que tiene un contenido de potasio. Ah, mírale, se dice ahí, según se utiliza, ay, se fue otra vez. Dice que se ha utilizado el guano. ¿Qué, Cristian? Vuélvelo a poner, que vale la pena para que todo el mundo se entere. Se ha utilizado el guano de los murciélagos muy rico en nitrato de potasio para fabricar cohetes. Hágame el favor, está genial ese poco de información. Bueno, venga, cambiemos de un poquito, pasemos a la transparencia. Y entonces ahí tenemos la serie completa, bueno, completa no en el sentido de que todavía sigo escribiéndola, de las 8 novelas que he sacado en el momento de la colección Juntos en la Aventura que edita Planeta Lectora, que es la rama de Planeta que trabaja con los colegios. Entonces, así como un enemigo invisible. Es una novela de 230 páginas o algo así, o más tal vez. Trata sobre los virus y los gorilas y todo eso que hemos visto. Entonces, por ejemplo, esta, 90 grados de latitud sur, trata sobre la Antártida. Y hay un montón de ciencia en la Antártida, el cambio climático, glaciares, todo lo que pasa, que ahorita vamos a ver, pingüinos, todo lo que les pasa a los jóvenes chicos aventureros. Está Terror en el Cosmos y El Dragón del Espacio, tienen que ver con astronáutica, con la Estación Espacial Internacional y con un nuevo motor de plasma. Plasma es como aire caliente eléctricamente cargado que se dice que puede ser el próximo motor que lleve una nave espacial a Marte. Todo eso es basado en ciencia real. Y yo he estado con los astronautas y con los expertos, con los biólogos marinos estudiando las ballenas, con los genetistas que estudian el ADN y este que es genial, que es el calamar gigante que vive a 3.000 metros de profundidad, que es un animal que es gigantesco, enorme y es como un mito viviente. Es una cosa impresionante el calamar. Entonces todo eso se ha vuelto como una aventura, y cada uno pues tiene mucha ciencia. Entonces pues, eso se consigue en la librería Panamericana, también en la Nacional, también se pueden pedir a Planeta. El que estoy escribiendo ahora es sobre cambio climático, o sea, calentamiento global, pues para que se llama Arde la Tierra y entonces pues va a tener mucho que ver con Colombia, pero también con el Polo Norte. Ahí vamos a tener un oso polar, unos familiares osos polares. Va a tener lugar en Escandinavia. Va a tener que ver algo con los grandes bosques de Escandinavia y con el Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical aquí en Cali. Es un centro importantísimo donde se están creando las semillas y las plantas que van a mantener con vida a la próxima generación de personas durante un holocausto, como si nos inundamos o si nos llenamos de calor o lo que sea. El CIAT aquí en Cali está produciendo semillas de frijoles, de yuca, de arroz y otras plantas a prueba de todo, a prueba de inundaciones, a prueba de calores de 40 grados centígrados. Y esas semillas las guardan en una bodega genial que hay en Noruega, llegando al Polo Norte donde yo estuve, en el archipiélago de Svalbard. Bueno, van a ver esa novela, va a quedar. Pero ahorita paso, como les había prometido antes, al próximo libro. Es mi bitácora, la bitácora de una expedicionaria antártica que se llama Hielo. Esto lo sacamos con Editorial Planeta el año pasado. Y esto que está en la portada es un líquen. Un líquen es una planta. Resulta que es la única planta que crece en todo el continente antártico. Es una familia de líquenes, hay algunas y de musgos. Pero pensar que es lo único que uno ve verde en todo un continente del tamaño casi de Estados Unidos, la Antártica es alucinante. Les voy a contar por qué es importante estudiarla, por qué Colombia está metida ahí, por qué todos ustedes tienen la oportunidad de ir a través del programa Antártico Colombiano.
y por qué es importante en todo este rollo del virus. Yo he estado en la Antártica 6 veces, de diferentes formas, con el programa antártico estadounidense, eh, con la NASA en otra ocasión, con el programa antártico colombiano y con un barco de turistas. Entonces, la primera vez que fui, esto fue lo que yo vi, llegando al borde del continente. Esto es hielo marino, es un hielo como, no es muy grueso, como así, que se forma todos los años. Y es, es absolutamente divino ese hielo. Y allí estaba llegando el verano antártico y el hielo se estaba fragmentando. Y uno ve esto desde el avión y uno no puede creer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, producto de ese viaje, saqué 90 grados de latitud sur, que después lo tradujeron al mandarín. No solo ese, sino toda la colección, incluyendo un enemigo invisible. Entonces yo estoy esperando a ver, pues, qué están pensando los chinos de mi novela, los chinos de la China. Entonces allá los tienen en un colegio, en una ciudad que se llama, empieza por H, es una ciudad relativamente grande en la China. A la gente le gusta mucho el hielo, es un fenómeno social que tienen en esta ciudad que se llama, ay, ahora les digo cómo se llama. Y hacen un festival que es esculturas de hielo todos los años, pero gigantescas, del tamaño de edificios. Entonces, naturalmente, este libro les gustó. Bueno, ¿qué pasa con este libro y con lo demás? Que tiene lugar allí en la Antártica. Miren el tamaño comparado con Estados Unidos, mucho más grande. Aquí están Argentina y Chile, que es el continente que está más cerca de la Antártica, eh, porque aquí arriba está, más arriba está África, del otro lado está Nueva Zelanda por aquí, y, y entonces es mucho más lejos para todo el mundo. Eh, es increíble, la Antártica es un mundo de hielo, el continente tiene forma de, como de domo, piensen en un plato de cereal invertido así. La parte, la parte más alta del domo es lo que llaman la planicie polar. Ahora les muestro bien. ¿Quién va a la Antártida? A la Antártida van, ante todo, los investigadores, los científicos, porque gracias al Tratado Antártico, que fue un acuerdo internacional que para mí ha sido el mejor ejercicio de diplomacia científica que se ha dado en el mundo, de geopolítica, por ahí en el año 1960, 12 países originarios signatarios dijeron, este continente se guarda únicamente para hacer ciencia y punto. Y para guardarlo como reservorio, como laboratorio natural de la humanidad. Ese tratado se ha ido renovando, ahora lo renovaron y lo van a volver a renovar como en el 48, pero uno cruza los dedos porque, claro, eso es muy bonito en filosofía y en el momento en que se guardó, se firmó el tratado, pues todo funcionaba. Pero ¿qué vamos a hacer cuando el tratado y los países, porque yo los he visto cuando voy a las reuniones del Tratado Antártico, los países están como alrededor de una mesa viendo a ver qué tajada les puede tocar en un futuro en que la Antártica no vaya a estar protegida? Por ahora, eso sigue siendo así, pero allá en la Antártica no se puede hacer minería, no se puede sacar, eso está lleno de petróleo, eso está lleno de minerales, está lleno de oro, de quién sabe qué más, pero resulta que está debajo de 3 kilómetros de hielo, entonces pues es como difícil. No se pueden hacer operaciones mineras ni bélicas, entonces sigue siendo protegido, pero el Tratado Antártico tiene que evolucionar y adaptarse a la nueva geopolítica del mundo, porque ha cambiado. Antes los países ricos, es decir, ahora los países pobres y del tercer mundo no lo son tanto y están todos interesados en ir a la Antártica, y los países ricos tienen que entender que tienen que hacer un montón de alianzas. Eso es complicado y es interesante porque la Antártida preside el clima del planeta.
Ahora les cuento por qué y cómo. ¿Cómo se llega? Entonces puedes llegar por barco desde Chile o desde Argentina. Si tienes dinero y eres turista, compras un boleto desde Ushuaia y llegas aquí y lo que haces es por $10,000 vas andando en estas islitas y punto. Ese es tu crucero. Las islas subantárticas están, esto se llama la península antártica y entonces pues eso es lo que hacen los turistas. Los científicos pueden ir en avión o en barco, pero la única pista de aterrizaje está, hay una aquí en Argentina, en la base argentina, hay otra por aquí y luego las otras están por acá. Eh, o tienes que ser periodista científico para que te lleven. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Yo molesté y molesté y empujé para que me llevaran. Duré 8 años pidiéndole al programa antártico de Estados Unidos que me llevara y me llevó en el 2005. Ellos escogen, llevan un periodista al año, porque es un viaje que puede costar cientos de miles de dólares, es decir, más de $70,000 lleva, cuesta llevar a una persona en logística, en aviones y todo eso. Es muy difícil. Entonces me llevaron para hacer una serie de reportajes, tuve que demostrar que iba a hacer un montón de cosas. Hice un documental para el canal Caracol de 1 hora, escribí ese libro que ustedes vieron de los niños, eh, y escribí como unos 40 o 50 artículos para diferentes, incluyendo el tiempo, bueno, diferentes publicaciones. Luego entonces me volvieron a invitar. En el año 2009 me invitaron a pasar 2 meses en una estación de investigaciones en la península, que fue genial. Porque esta vez, pues fue una primera vez, fue increíble porque fue al polo sur geográfico, que son los 90 grados de latitud sur. Me dijeron, mire, usted ha ensayado tanto venir y le hemos dicho tantas veces que no, que le vamos a llevar. Entonces me mandaron el mapa de la Antártica y me dijeron, marque con una X a dónde quiere ir. Entonces, pues, bueno, como si me hubieran llevado a Disneylandia, yo dije, quiero ir aquí al Polo Sur, es en toda la mitad, quiero ir a la península, y bueno, me llevaron a todo eso, fue increíble. Y luego, entonces me llamaron de la Armada Colombiana, cuando la Armada Colombiana decidió abrir su programa antártico. Colombia firmó el Tratado Antártico por allá en el 89 y entonces, desde entonces Colombia ha querido ir a la Antártica, pero ha faltado voluntad política y plata hasta que el almirante, director de la Armada Nacional en ese momento, en 2012, me dijo, mire Ángela, me voy a echar la mano al bolsillo y voy a mandar un barco, una patrullera nuestra. Quiero contratarla a usted para que usted sea la bloguera, para que le cuente al país toda la cosa. Entonces hice el contrato con la Armada, hice el contrato con el Tiempo y entonces hicimos la primera expedición antártica que fue 3 meses y medio. Increíble, una expedición Caldas, inolvidable, impresionante. Eh, y luego me invitaron a hacer lo mismo con la expedición Almirante Padilla. Y desde entonces todos los años hay una expedición antártica colombiana. Um, luego, ahorita están preparando la octava. Bueno, y luego entonces fui como guía turística a bordo de un barco elegantísimo de esos que salen de Argentina. Entonces lo que hice es que hice un trato con ellos, les dije, mira, yo estuve en la Antártica, en el Polo Sur, yo les puedo dictar charlas, me dijeron, tráigase un grupo de colombianos y usted va gratis. Entonces eso fue lo que hice, me organicé mi turismo y fui allá y fue increíble. Y lo último que hice fue a finales del 2018, casi comienzos del 19, un sobrevuelo con la NASA desde Chile hasta el Polo Sur en vuelo rasante, en un avión que medía el grosor de la capa de hielo y que tanto se ha estado de... Entonces, aquí volvemos al mapa para contarles un poco pues los lugares. Esto está aquí, miren lo cerquita, 1.000 kilómetros a Sudamérica, aquí ya mucho más a Sudáfrica, son 3.000 y pico kilómetros, 2.000 y pico a Nueva Zelanda. Entonces, la primera vez que estuve me tocó ir de Miami, donde yo vivo, a Nueva Zelanda, y de Nueva Zelanda nos empacaron, entró un avión militar y nos llevaron a McMurdo. McMurdo es la estación más importante de investigaciones que hay en la Antártica. Es una vaina grandísima. Ahora les muestro la foto. Eh,
es de Estados Unidos, pero es el único sitio donde hay una pista de hielo. Bueno, hay pistas en otros lados, pero es como el centro nervioso de la investigación. Entonces muchos otros países como que llegan allí. Yo la llamo la Nueva York Antártica. En McMurdo trabajan como 1.000 y pico de personas en el verano antártico y como unas 350 en el invierno. Mientras que en el Polo Sur Geográfico, que es donde está la otra estación de investigación grande de Estados Unidos, trabajan como 300 en el verano y como 50 en el invierno. Luego, la Antártica en Palmer es donde estuve yo en esa vez que me invitaron a pasar 2 meses. Allá se tiene que ir en barco, porque vienes de Chile. Y entonces ahí tienes que pasar allá todo ese tiempo esperando a que el barco vaya y vuelva y te recoja. Puede pasar 2 meses y tú quedas allá, pues, enmarcada. Esto es lo que yo les decía que se llama la planicie polar. Esto que estoy enmarcando aquí. De aquí, del polo sur geográfico, al fondo del continente, digamos, al sótano, a la base donde están las rocas, hay 3.000 metros de hielo. Es la altura de Bogotá hasta abajo de única y exclusivamente hielo, hielo compactado. Es, así todo esto es como un gran domo. Aquí hay una cadena montañosa en las montañas transantárticas y hace poquito acaban de descubrir, gracias a ese avión de la NASA en el que volé, una nueva cadena montañosa eh, hundida en el hielo. Aquí hay un montón de sorpresas que no conocemos. Eh, Hay muchísimos fósiles de dinosaurios porque la Antártida en una ocasión era como el Amazonas, era una selva tropical húmeda. Entonces, últimamente, luego la Antártica, eso daría para otra conferencia, se separó del continente Gondwana, se fragmentó y la Antártida quedó solita flotando en el mar, como la ven ustedes. Entonces, lo último que se separó de la Antártica fue Sudamérica. Ese último lacito de amor era Chile y la península antártica hicieron pin. Cuando hicieron pin, esto empezó a separarse, ¿cierto? Se siguen separando. Y entonces el agua de mar empezó a correr por entre Sudamérica y la península antártica. Y empezó a correr y a darle la vuelta al continente así. Y empezó con tanta fuerza a darle la vuelta al continente que cambió el clima del mundo, cambió el patrón de circulaciones, el patrón de la circulación de todos los océanos, porque se formó lo que se llama la corriente circumpolar antártica. La corriente circumpolar antártica es más fuerte que todos los ríos del mundo, el caudal de los ríos del mundo multiplicados por 100. Es una cosa impresionante. Entonces, esa corriente circumpolar se conjugó como efecto oceanográfico y atmosférico y aisló a la Antártica del resto del mundo. Y por eso la Antártica es tan fría, porque esa corriente empezó a ser como una muralla de viento y de mar, de tal manera que las corrientes de aire frío se quedaron allí y la Antártica pasó de ser el Amazonas a un mundo de hielo. Es una cosa increíble. Y ahora con el deshielo estamos empezando a encontrar dinosaurios, estamos empezando a encontrar ranas, helechos, bueno, montones de cosas impresionantes. Entonces, la Antártica, además, por ahí va el rollo de meter la Antártica en esta conferencia, estamos empezando a encontrar nuevas especies de virus dormidos entre el hielo. Entonces, cuando esos virus empiecen a despertar, ajá, ahí tenemos otro posible coronavirus. Entonces, ojo, ese es un mapa que muestra el perfil de las expediciones colombianas a la Antártica. Uno siempre pasa por el canal de Panamá y lo lindo, siempre un montón de visitas de protocolo a nuestros hermanos, los otros países antárticos. Parece mentira, pero Colombia lleva apenas 6 años yendo a la Antártica. Ecuador y Perú llevan 28 años y casi 3 décadas yendo a la Antártica. Ecuador tiene una estación de investigaciones absolutamente maravillosa, la estación Vicente Maldonado, Pedro Vicente Maldonado en la Antártica. El Perú tiene la estación Machu Picchu y tiene un buque de investigaciones, un rompehielo de investigaciones que se llama el Carrasco, que ya se lo quisiera, se le hace uno la boca agua. O sea, Ecuador y Perú entienden
la importancia de meterle plata a la investigación antártica, porque la Antártica, solo mirando, se da cuenta que rige las corrientes, la razón por la cual todas estas corrientes marinas que rodean Sudamérica eh, nos llevan pesca, pescados y nutrientes y anchoas del Perú y toda esa maravilla, es porque son corrientes de agua fría. Mucho de eso es originado en la Antártica. La Antártica preside el clima de nuestro planeta, hasta el punto de que las lluvias que caigan en este momento en el altiplano de Cundinamarca están directa e indirectamente relacionados con la Antártica. La Antártica manda. Entonces, si no entendemos esta complicada relación de clima y del efecto que la Antártica tiene en las regiones tropicales, estamos fritos. Entonces tenemos que tener nuestros propios buques y universidades y expertos que entiendan el trópico y que entiendan la Antártica. Por eso es que Colombia va a la Antártica y por eso es que todos los años Colombia abre su buque de investigaciones. Si la Antártica es como la luna de todas las naciones, este buque de investigaciones es su transbordador espacial. Se llama el 7 de julio. Ahora pues la Armada Colombiana ya tiene planos para un buque nuevo, totalmente hecho por nosotros, en los astilleros de Cotecmar en Cartagena, de la misma manera que este buque fue hecho desde el primer tornillo hasta el último en Colombia, siguiendo una plantilla alemana, pero diseñado y hecho y construido por nosotros. Un buque que tiene capacidades que no muchos buques de otros países que van a la Antártica tienen, como por ejemplo tenemos nuestro propio helicóptero. Entonces es una manchera porque uno llega allá y poder sobrevolar sobre estos glaciares a vuelo de pájaro y ver la Antártica desde otro punto de vista es sumamente valioso, algo que muchas naciones no tienen. Entonces Colombia, nosotros entendemos muy bien la importancia de la diplomacia de la ciencia. Yo tuve mucho que ver en eso, en esa primera expedición, fue una belleza, ayudando a Colombia a establecer relaciones internacionales, porque yo ya conocía muchas de las naciones polares, conocí a Estados Unidos, entonces yo, Estados Unidos con, con Colombia, los dos programas polares, y a consecuencia de eso, esta patrullera pudo llegar a la estación gringa, anclar allí, invitar a los gringos y bajar nosotros a darles el tour por donde en la estación donde yo duré 2 meses. Entonces fue un ejercicio de diplomacia de la ciencia muy linda que además terminó en relaciones lindas con los investigadores expertos en focas y en elefantes marinos colombianos y los de Estados Unidos, que continúa hasta hoy en día junto con los argentinos y los chilenos. Chile y Argentina, nuestros mejores aliados, se quitan el pan de la boca para entrenar a los colombianos, para llevarnos, para darnos. Entonces la Antártica tiene eso, hace que los países sean más hermanos que nunca, países que en el norte no son necesariamente muy amigos uno del otro, en la Antártica se ayudan porque el enemigo común es el frío, el clima. De la misma forma que nos estamos uniendo ahora porque el enemigo común es el coronavirus, en la Antártica el frío nos une. El libro mío como es una bitácora muy agradable. No, ay, no la traje aquí, la tengo. No. Tiene muchas fotos, es como de este tamaño, de pasta blandita. Tiene fotos y tiene pedacitos. Es una cosa que no tiene ni principio ni fin. Eh, no sé qué hacen las 7, no tenemos tampoco mucho, pero bueno, podemos seguir hablando. Le meto historia, ciencia, poesía, cosas que se me fueron ocurriendo mientras yo veía pasar los témpanos de hielo por el ojo de buey de mi camarote. Esta frase se cuando vi estos picos. No puedo decir que la Antártica es hermosa, está más allá de eso. El continente es absurdamente bello y misterioso, pero también es brutal e indiferente, como un asesino a sueldo. Cuando yo vi estos picos, esto es un sitio que se llama el Canal. A este sitio le dicen la grieta Kodak. Kodak por las cámaras de foto Kodak, porque dicen que es uno de los sitios más lindos y fotogénicos del planeta. Yo lo creo.
está en la península antártica y allá llegan los barcos de turismo. Y es impresionante porque entre esto y el otro lado, que es otra cosa altísima, hay es un poquitico y el barco pasa casi raspando. Entonces, estas montañas altísimas, todavía hay montañas en la Antártica y lugares en la Antártica donde las cosas no tienen nombre, donde todavía los mapas están por hacer. Eh, entonces, es impresionante eh, este lugar. Aquí estas son un par de fotos de nuestros marineros y nuestros científicos de varias instituciones colombianas trabajando desde el buque. Esto que ven ustedes es la nieve cayendo. Y estos son de la Universidad del Norte de Barranquilla, sacando estas botellas grises. A esto le dicen una roseta oceanográfica. Es el instrumento, el caballo de trabajo más común de los oceanógrafos que tienen que esta cosa va bajando por este winche y por ahí cada tantos metros va cogiendo agua de diferentes sitios y cuando estamos a 10 metros y entonces el biólogo quiere que coja agua a 10 metros, entonces acciona desde la computadora del barco un control y se cierra la tapa, no sé si ven aquí, la tapa pin sobre esta como botella, parece de tubo Pavco, entonces sigue bajando y cuando llega a los 20 metros, entonces se le dice a esta botella, ahora usted coja agua y cierre, y así. Y así entonces estudian las capas del mar. Y han aprendido un montón de cosas importantísimas, como, como todo lo que pasa con el krill. El krill es este camarón. El krill es un bicho como de este tamaño así, eh, como de 2 centímetros, de 3 centímetros. Del krill se alimentan las ballenas, del animal más chiquito que hay allí en esas aguas, se alimentan las ballenas. Exacto, Dominique. Y entonces, lo genial es que el krill se alimenta de este cojincito que ustedes ven aquí. Este cojincito es una alga que se llama diatomea. Y estas alguitas lo que hacen es que captan la luz del sol, se vuelve clorofila y al krill eso le parece rico. Entonces hay nubes gigantescas de krill, pero es tal la cantidad de krill que existe que dicen que es eso y los insectos tienen la biomasa, o sea, es lo que más pesa en el planeta, la cantidad de cosa viva que hay en el planeta más grande es esto. Pero si uno no le pone cuidado, el cambio climático está empezando a causar problemas. Entonces, cuando yo fui la primera vez allá a la península antártica con Estados Unidos, por allá en el 2010, este, había un jurgo de krill por todos lados. Esto fue noviembre, diciembre. Luego volví con la Armada Colombiana en 2 ocasiones y la segunda vez, en la misma época del año, resulta que no había krill por ningún lado. No había krill. A finales de noviembre, ese era en diciembre. Entonces, le preguntábamos a todos en todas las estaciones, a los chilenos, a los neozelandeses, a los italianos, vea, ¿usted vio krill? No hemos visto krill. No sabemos si está o muy profundo, todas esas nubes de camaroncitos, o si ya vinieron y se fueron, o si no han llegado, pero el punto es que las ballenas empezaron a tragar otra cosa. Les tocó, como quien dice que si uno está acostumbrado a que le den huevos todos los días al desayuno y un día no hay huevos, pues le toca a uno comer un poco de jamón porque, ¿qué hace? Entonces las ballenas estaban empezando a comer otra vaina distintísima, que no, ni siquiera debería estar ahí. Entonces los expertos están estudiando qué pasaría en el mundo si hay un desbalance de krill. Sería gravísimo. Otro animal rarísimo que hay aquí, que hay allá, es el pez de hielo. Me encanta mostrar esta foto. Este es el pez de hielo, que es un pescado como feo. Pero ¿qué pasa? Ese pescado, en vez de tener sangre roja, como todos nosotros, los vertebrados, tenemos la sangre roja, ¿cierto? Bueno, la sangre de este pescado es así, es como transparentonga, como si fuera agua de coco. Pues esa sangre resulta que es rarísima porque le sirve de anticongelante al pescado. Un inventor vivo necesita un anticongelante permanente. Entonces, ¿no? La ley de que todos los vertebrados tienen sangre roja. Entonces hay que echar por la ventana todo lo que uno le habían enseñado en el colegio, por lo menos esa parte, porque hay animales que rompen eso. Entonces la Antártica es importante porque, por ejemplo, en Chile ya están estudiando
cómo usar la sangre, la composición química de la sangre de este pescado para ver si podemos proteger los órganos humanos para trasplante. Tú sabes, cuando alguien se muere y le sacan el corazón para dárselo a otra persona, el problema es mantener ese corazón fresco, frío, pero no se puede congelar, porque si tú congelas un corazón, unos pulmones, un riñón, el hielo que se mete ahí, eran cuchillos, el hielo es como filudo y dañaría ese tejido. Entonces ahora, cuando a uno le van a hacer un trasplante, hay una ventana chiquitica de unas pocas horas o menos, no sé bien cuánto es, en el momento en que sacas el órgano del paciente muerto y se lo pasas al paciente para que viva. Si logramos hacer algo con la sangre de este pescado, podemos ampliar esa ventana mucho. La Antártica está llena de animales que nos pueden dar un montón de soluciones a la medicina, empezando por ahí. ¿Qué más hicimos con la Antártica y Colombia? Una cosa preciosa. Hicimos cartografía, hicimos cartas náuticas de lugares desconocidos. Como pongo yo aquí, los cartógrafos, esto es parte del libro, los cartógrafos les dicen bellas durmientes a los espacios en blanco en los mapas. No existen muchas bellas durmientes en el planeta, pero la Antártida todavía está llena de ellas. A mí me encanta eso de las bellas durmientes. ¿Qué son bellas durmientes? Si ven este pedacito aquí en blanco que no tiene numeritos, y aquí no hay números, eso, cada uno de estos números es la profundidad a la que está el fondo. ¿Por qué? Porque los barcos de turismo y de investigaciones necesitan saber qué terreno, porque qué terreno navegan. Pero resulta que todo esto que es cerca de las costas antárticas, de ahí de la península, pues todavía nadie se ha molestado en decirnos, miren esto está completamente blanco. Entonces, cuando Colombia le anunció al mundo las antárticas que se hacen todos los años en Bruselas, Colombia dijo, va, vamos a ir, vamos a hacer nuestra primera expedición. Entonces se separaron varios países, entre ellos Inglaterra. Y dijo, Colombia, háganos un 14, bueno, sabemos que ustedes son buenos haciendo cartas náuticas, porque hemos visto lo que hace la Armada Nacional de Colombia, en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de Cartagena, están entre los mejores cartógrafos que hay en América Latina, o sea, los mejores hacedores de cartas náuticas. Entonces los ingleses nos dijeron, si usted va para allá, ¿por qué no hace algo de cartografía y nos ayuda a seguir completando esos mapas? Y eso fue lo que hicimos. Y fue genial, yo ayudé. Eso, el barco nuestro tenía como una sonar especial para medir constantemente la altura a la que iba el fondo y cuando el barco estaba, cuando estábamos muy cerca de la costa, nos íbamos en una lancha también con unos aparaticos, genial. Y al regresar a Cartagena le mostramos al mundo nuestro mapa hecho eh, con la nueva cartografía en compañía con Chile. Entonces, esas cosas que la gente no sabe que hace Colombia, que son geniales. Estudiamos también mucho, y se estudia mucho las ballenas jorobadas, porque como ustedes saben, nacen en el Chocó y llegan directico y sin escalas, ballena y ballenato bebé recién nacido a la Antártica. Entonces se les pusieron en Colombia, se les pusieron muchas marcas de radar, en muchos, ¿cómo se llaman? Para seguirlas por satélite. Y durante todo el viaje las fuimos siguiendo y cuando llegamos a la Antártica, pues ahí estaban mamá ballena y bebé ballena. Se me olvidan los nombres que unos le pusieron, ay, se me olvidan los nombres, son divinas. Entonces el caso es que esto comprobó la conexión que tiene Colombia con la Antártica es también, ante todo, es biológica y el representante más lindo es las ballenas jorobadas. Eh, entonces, tenemos que venir a la Antártica para estudiar eso, porque la ballena jorobada está en la cumbre de la cadena de vida, y el krill y las diatomeas abajo, y necesitamos saber la costa pacífica. Y resulta que pusimos unas boyas con el Centro de Investigaciones Oceanográficas allá de Tumaco, una amiga mía de Tumaco, oceanógrafa, nacida y criada en Tumaco, Ana Lucía eh, Caicedo. Ana Lucía con sus jefes de la Marina pusieron unas boyas allí que medían el oleaje, ¿cierto?, de la Antártica y cómo ese oleaje afecta las costas de Tumaco
y del Pacífico colombiano, y cómo ese oleaje que se origina en la Antártica así como pendejito puede causar tsunamis y erosión de las costas en el Pacífico colombiano. Otra razón más para estudiar la Antártica. Y otra razón más es porque ¿quién no va a adorar esta foca? Yo me acosté, esta foto es mía, me senté enfrente a ella, me acosté, ahí al lado de ella, estaba a 30 centímetros de la foca, esto es tomada con mi teléfono celular, y es una foca genial. Olía a pescado su aliento. Resulta que este es uno de los mamíferos que más hondo pueden descender. Cuando descienden, yo no me acuerdo muy bien, pero son varios miles de metros en busca de pescado. Y lo más interesante de ellas, ojalá se oigan, les voy a poner, son los sonidos que ellas hacen. Ellas emiten unos sonidos como metálicos, no parecen biológicos. Vamos a ver si esto nos funciona. ¿No ve que no? Vamos a ver. Sí, escuchamos, Ángela. Oiga eso. Cierto que eso parece metálico. Todavía se está estudiando cómo esos sonidos rebotan contra los témpanos, porque ustedes han oído hablar de que los témpanos, han oído la expresión de las tres cuartas partes del témpano, ¿no? Que lo que sale del agua es solo un pedacito del témpano, debajo del agua es la mayoría del témpano. Eso es muy interesante. Y estos animales han aprendido a cantar o hacer sonidos de tal forma que rebotan contra las bases de los témpanos para amplificar y para atontar algunos de los, y también para llamar a sus novias. Entonces, es muy interesante. Pero naturalmente, de lo más lindo que puede haber en la Antártica son los pingüinos. Esta especie yo la amo, es una especie chiquita. Si quieran hablar, que suban la manito, que Lida nos ayuda a transmitir las preguntas, y mientras ustedes preguntan o comentan, yo sigo hablando aquí y les sigo contando de los pingüinos. No falta mucho tampoco para irnos, pero en la Antártida, bueno, ustedes saben que pingüinos hay como 10 especies de pingüinos o algo así, pero la mayoría de los pingüinos no viven en África ni les gusta el hielo, son pingüinos de playa allá arriba. Y las únicas verdaderas, o realmente tres, sobre todo dos especies de pingüinos, verdaderos pingüinos de hielo. Son esta, el Adelia, que es chiquito, es un pingüino divino que parece como el meserito ese, ¿no? Con el corbatín. Es el de Happy Feet. Cristian Gómez, Ángela, cuando hay otra expedición y con la situación del cabello, ok. Eh, Va. La próxima expedición creo que es en el verano austral del 2020 al 2021. Es decir, partirían en diciembre de este año. Entren a la página de la Comisión Colombiana del Océano y ahí están todas las especificaciones. ¿Quién puede ir a la Antártica con ellos? Por lo general, las convocatorias están abiertas a universidades colombianas de todo el territorio nacional, en todos los campos. Eh, Hay que ver cuál es el área de interés del programa antártico colombiano, si tienen que entrar y mirar bien. Todo lo que tenga que ver con biología, con oceanografía. Yo incluso eh, traté de llevar algún proyecto astronómico, eh, pero pues no se ha logrado, pero astronomía no veo por qué no. Incluso ha habido artistas. Entonces, porque la Antártica es como un mundo nuevo que requiere un poco de ese conocimiento de todo el mundo. Han ido expertos en lombrices marinas. Hágame el favor, ¿a quién se le ocurre estudiar una lombriz marina? Sino a mi gran amigo Mario Londoño, profesor de la Universidad de Antioquia, que creo que está en este chat. Ya ahorita Lida me va a estar guardando las preguntas. Ah, mírelo, ahí está Mario Londoño.
Es que aparecen los mensajes y se desaparecen, no entiendo por qué. Mario estudia lombrices marinas. Las lombrices marinas también se llaman poliquetos y son los bichos más extraños y más interesantes que ustedes se puedan imaginar. La convocatoria, me dice Mario, no es para el 2020-21, sino para el 2021-22, con toda la razón. Entonces, eh, me dice él, no, bueno, ok, está bien. Entonces hay convocatorias para ambos, este año y el siguiente. Normalmente lo que hace la Antártida, Colombia es lo siguiente, un año va con su buque, con el buque que les mostré, y al año siguiente manda investigadores colombianos a varias estaciones de investigaciones de países amigos. Y cada vez hay más países amigos porque de eso se trata el Tratado Antártico, así como nosotros ayudamos, ellos ayudan. Entonces, yo creo que el año entrante ya va a ser, ya va a tocar con barco, o sea, mejor dicho, como quien dice, diciembre, enero, diciembre de este año, enero del siguiente va a tocar ya con barco nuestro, pero hay gente que ha ido a expediciones con Corea, con Japón, con Italia, con lo que sea. Entonces, les hablaba de los poliquetos de Mario, que bueno, son interesantísimos. Ya espero que él nos contara más. Yo he escrito sobre estos animales de él en varias ocasiones. Él es uno de los expertos mundiales, ha descubierto, ha descrito para la ciencia varias especies y son, para mí, son como si fueran, ¿qué serán? Bailarines del carnaval del Río, porque tienen un montón de plumas y cosas y tocados raros en las cabezas. Y son aterradores, son lindos, son interesantísimos. Los hay chiquiticos, los hay más grandes y son organismos lo que llaman extremófilos, o sea, viven en ambientes extremos, como es la Antártica. Pero pues, estábamos hablando de pingüinos, antes de que Mario metiera la cucharada que me encanta. Los pingüinos son importantes porque son una especie índice, es decir, es una especie que habla del cambio climático. Cuando yo empecé a ir, mi primer viaje a la Antártida con Estados Unidos en el 2010, vi muchos pingüinos Adelia como estos. Y resulta que a medida que fui viendo otra vez, cada vez veía menos, porque estos pingüinos necesitan el hielo para comer. Ellos se alimentan de del krill, de los bebés de krill que hay debajo del hielo marino, de esa capita que cubre el hielo marino. Ahora les muestro los pingüinos papúa, Julie, pero les estoy hablando de los Adelia, es estos. Entonces, como cada vez la Antártica está más caliente, el mar ese que rodea la península antártica es el sitio del planeta que más rápido se está calentando, entonces el hielo dura menos. Entonces, los pingüinos, para ir a Carulla, como quien dice, o a la Olímpica, a esos pingüinos les toca viajar y nadar el doble. Entonces dijeron, no, qué carajo, pues nos vamos a trastear de casa, porque entonces ellos están empezando a vivir, ir a mudarse a vivir a otros sitios donde hay más hielo marino. Esa es una especie, pero entonces, ¿qué pasa? Que a medida que estos pingüinos como que buscan su casa en otros lados, llegan los papúa, que son estos, que un pepino el hielo, porque ellos comen otros pescaditos y no dependen del krill. Sin embargo, sí dependen de las piedritas para hacer sus nidos igual que los otros. Igual que estos. Ay, no puede ser. Es que así sí. Ellos, si se fijan, tienen sus nidos también sobre piedritas. Para un pingüino, la piedra es como el anillo de matrimonio. Si tú eres un pingüino macho y te quieres casar con una niña bonita, tienes que darle una piedra bonita. Si no, ella no te pone bolas. Los machos, los señores, llegan a la playa antes que las niñas. Ellos están nadando en el mar en sus, en sus salidas de invierno y cuando llega el momento ya del verano de empezar a procrear y a tener su familia, los niños llegan primero a hacer la casa. Y entonces tienen que buscar piedritas, pero buscar piedritas en la Antártida, donde ustedes vieron que eso está lleno de hielo, no siempre es fácil. Entonces, estos pingüinos buscan piedritas para hacer el nido. Cuando llega la dama, la hembra, ellos tienen que llevar las piedritas más lindas porque las pingüinas mujeres son como las señoras mujeres, las mujeres humanas. Nos encantan las cositas brillantes y las cositas bonitas, así de formas bonitas. Entonces el pobre macho se desbreva buscando una piedrita rara, linda,
si acaso alguna que tenga algún puntico brillante para dárselo a la novia, es el anillo de compromiso. Si a ella le gusta, entonces ella lo acepta y él se la pone a sus pies. Y si a ella no le gusta, literalmente le da una patada a la piedra y se va buscando otro novio. Entonces, por eso es que hay novios que buscan piedras raras. Este, por ejemplo, encontró un pedazo de hielo y le pareció delicioso mostrarle eso a la novia, pero naturalmente el hielo se derritió y no funcionó. Por ahí me preguntaba alguien que los pingüinos con alas, los pingüinos tienen aletas, porque como los pingüinos no vuelan, esas, esas, lo que hacen es nadar, entonces las aletas de los pingüinos son fuertísimas, durísimas. Yo tengo un par de aletas en mi casa que me encontré de un pingüino muerto, son como de seda por debajo, no se dañan, una belleza, y son durísimas. Un aletazo de un pingüino te puede partir la espinilla. Esta es la nueva especie que está colonizada. Y está el emperador, que no lo tengo aquí ahorita, que es mucho más grande, le llega a uno casi a la cintura, es un pingüino mucho más majestuoso, mucho más lento en sus movimientos, porque vive mucho más al sur, donde hay más frío, en el hielo. Esos pingüinos emperadores sí que viven todo el tiempo en el hielo y no ponen sus huevos en la tierra porque viven los huevos de los bebés de los pingüinos emperadores nacen en el invierno. El invierno no solo es muy, muy frío, pero muy frío, sino muy oscuro. Entonces no hacen nido, sino que la mamá tiene el huevito y se lo pasa al marido, a las paticas del marido. Y si el marido deja caer, o si dejan caer ese huevo, o el bebé que ha nacido en el hielo, no pasan ni 5 minutos y el animalito se muere. Entonces, esa es la diferencia con los emperadores, porque este frío tan tremendo es el que uno experimenta cuando va al polo sur geográfico. Entonces, cuando uno, tanto desde las bodegas de Estados Unidos que hay en Nueva Zelanda como las que hay en Chile, uno llega allá y lo primero que le dan es toda una clase de cómo se tiene que vestir y todo eso lo tiene uno que poner. Eh, algunas cosas al tiempo, algunas cosas no. Pero este es el ajuar polar que le da a uno a Estados Unidos cuando uno va a ir a las bases de allá. Entonces eso es aterrador, ya se imaginarán, miren la cantidad de gorro. Y además hay que ponérselo todo en orden, porque si no, no sirve y uno muere el frío. Entonces, esta es una persona allá en el Polo Sur de otra forma. Esta es la otra forma de llegar a la Antártica. Este fue mi primer viaje. Yo llegué de Nueva Zelanda en este avión, es uno de los aviones más grandes del mundo, es un C-17. Eh, Aterrizamos en la estación de McMurdo, que es del otro lado de, de la península antártica. Es una lengua congelada de hielo gigantesca, está pegada al continente que está flotando en el mar, pero tiene muchos metros de espesor, tanto pues que se ha podido hacer allí una. Pues todos los años Estados Unidos manda varios aviones para que dejen a la gente que trabaja allí y a los carpinteros, a los chefs, a los mecánicos, a toda la gente que hace funcionar una estación como esta. Este es McMurdo, es lo que les decía antes, la Nueva York Antártica, está al lado de un volcán. Y aquí están también algunas de las casas antiguas que no se alcanzan a ver, de los primeros exploradores que llegaron allá. Llegaron los ingleses, Robert Scott, el inglés Robert Scott, ahora les muestro. Llegó y construyó su casita aquí. Y ahora pues Estados Unidos tiene esta cosa enorme que ahora se va a poner más grande porque van a hacer una cosa muy sofisticada. El gobierno de Estados Unidos se la toma muy en serio porque saben que Antártica es ante todo un lugar estratégico. Es como si llegáramos a Marte o a la Luna, el primero que pone una estación de investigaciones grande en Marte o en la Luna, pues se va a forrar, se va a adquirir más conocimientos antárticos y va a tener como una hegemonía. Entonces, esto es una forma de Estados Unidos de decir, I am here, aquí estoy. Y es interesantísimo, allá pasé yo como un mes, eh, viendo hasta aquí debajo de esta capa de hielo hay agua, y aquí están las montañas de las Antárticas, y que están llenas de fósiles de dinosaurios, entre otras cosas. Pero para salir a todos esos lugares tienes que pasar por un entrenamiento. Entonces ese entrenamiento es genial porque uno tiene que aprender a hacer un iglú de emergencia, que como ven, no se parece a los iglús lindos de los esquimales.
tiene que aprender a hacer una pared de ladrillos de hielo, la ven aquí al fondo, y tiene que aprender a acampar rapidísimo. No nos falta mucho tiempo, ya vamos a acabar. Entonces, es interesantísimo. Dime, Tenemos a una persona que quiere participar, a ver. Julie Pacheco. Entonces, adiós. Creo que tú tienes, no sé por qué tienes el rol de organizador ¿Cómo hago yo? y no le puedo. Dile a Julia, no me espera a que yo acabe, que no me faltan muchas transparencias, y entonces que te paso a ti el rol. Es que yo no sé, yo no estoy viendo, yo sé que hay un Bueno, montón dale y de... ya miramos. ¿Ah? Sí, Dale y dale. bueno, espera, acabamos aquí con el entrenamiento. Espera, a ver, que yo eh, es muy interesante, lo dejan a uno, le dan a uno una clase en tierra allá en la estación y luego lo dejan a uno, lo llevan a la estación en un carrito especial, le dan a uno una pequeña clase y lo dejan a uno solo con las personas, con los demás primíparos. Ay, Dios mío, y 3 días ahí, defiéndase solo. Por lo general, yo estuve muy de buenas porque el clima estaba muy bien, como ven, pero hay gente que le toca el clima espantoso, asqueroso, con tormenta, y igual se tienen que defender. Este lugar es increíble, se llama las Cataratas de Sangre. En, queda del otro lado, donde está McMurdo, un sitio que se llama Los Valles Secos, porque es un sitio donde casi no hay hielo, pero en este lugar en particular, el agua, esto es un glaciar, y por debajo de este glaciar hay agua. Y resulta que el agua, el glaciar a veces retrocede porque se derrite y el agua que es debajo entra en contacto con el oxígeno, con el aire, y el agua se vuelve roja porque tiene por dentro unos microorganismos a base de hierro. Pero es increíble porque está fluyendo constantemente últimamente esta agua roja, que es como si hubieran degollado a la diosa de Narnia. Uno pasa por ahí en helicóptero y uno dice, pero ¿qué rayos pasó acá? Es un fenómeno que hasta hace muy poco, el año pasado, se vino a entender que era. Miren el tamaño de la carpa de los que estudian ahí, el tamaño de la cosa. Entonces, todo este rollo de la Antártica y el coronavirus, pues es lo que decíamos antes, aquí debajo de estos hay muchos virus dormidos, virus que existieron pues, cuando la Antártica era como el Amazonas, hace millones de años. Pero la otra relación que tiene con el coronavirus, la Antártica, es que es el lugar más aislado del mundo. Entonces, los investigadores que hemos estado trabajando eh, en durante 3 meses, uno sabe lo que es estar aislado y no poder seguirse de ese barco. Hay gente que se desespera y hay otros como yo que se fascinan. Pero la NASA, por ejemplo, hace estudios especiales ahí en la Antártica para estudiar cómo es el aislamiento en la psicología de los astronautas. Entonces, todo este rollo del coronavirus tiene mucho que ver con el aislamiento y con lo que han aprendido los astronautas y lo que ahora va a haber un montón de información sobre cómo la gente ha llevado el aislamiento en sus casas y esto cómo lo podemos aplicar a vuelos de larga duración, por ejemplo. Estoy segura que va a haber un montón de información sobre eso. Ya no nos falta mucho. Estas son otras fotos que comparto sobre este lugar que les digo que se llama los Valles Secos, porque es el único sitio donde no hay hielo, porque el viento baja por entre estos valles y no se detiene. Entonces hay unos contrastes como estos, unos glaciares ahí enormes y luego este sitio completamente seco, es uno de los sitios más secos del planeta. Lo comparan con Marte y los expertos van a estudiar organismos chiquiticos que llevan disecados miles de miles de miles de años y tú les pones una gotica de agua y los animalitos empiezan todos a moverse, los nematodos, unos gusanitos. Los campamentos son increíbles, uno va y yo me quedé en varios de ellos. Con esto, bueno, esto es para recordarles la historia antártica, la carrera hacia el Polo Sur. Eh, esta es la isla Ross, es donde está la estación McMurdo, donde vieron la foto del avión ese grandísimo que les mostré parqueado en el hielo, eso es aquí. Entonces aquí es donde uno llega cuando viene de Nueva Zelanda. En avión sigue la ruta que hizo este pobre hombre, Scott, este oficial de la Marina Inglesa en 1911.
13, etcétera, 12. eh, y uno ve desde la ventanilla del avión estos glaciares que les tocó subir a él y a su contrincante noruego, que fue el que ganó la carrera y conquistó el Polo Sur a nombre del rey de Noruega. Lo que fue esto, subir, esto es una cosa plana, y lo que es subir de acá casi al nivel del mar, acá, que es casi la altura de Bogotá, es como para dejar el pellejo ahí, en las grietas tan ridículas, tan violentas, tan hondas. Este hombre decidió comerse poco a poco, este era su plan, sus perros huskies jaladores de trineos, mientras que Scott, unos tractores de metal que se fueron rompiendo porque allá el metal se parte como una galleta de soda con ese frío. Entonces uno llega al Polo Sur y esto es lo que yo retraté desde el avión. El Polo Sur, como ustedes ven, es un sitio, es un desierto de hielo, esa es la parte de arriba del domo, gigantesco. Es un sitio hartísimo, en el Polo Sur no hay nada que ver. Ahí es demasiado alto para un ave de vuelo, hay demasiado alto para un pingüino. Allí no hay virus, allí no hay moscas, allí no hay nada sino hielo. De ahí para abajo son 3.000 metros de hielo, pero está por eso las estaciones, la estación de investigación Amundsen Scott. Uno llega en este avión, que es diferente del que ustedes vieron, porque este es un avión de hielo, es el único tipo de avión que tiene patines de hielo, donde los motores no los apagan, porque los apagan, eh, cabe la posibilidad de que no los puedan volver a prender. Porque cuando yo llegué al polo sur geográfico, era verano, estaba en menos 35 grados centígrados. En invierno se pone como la superficie de Marte, en menos 90 grados centígrados. El caso es que entonces a el avión aterriza y empiezan a gritar los pilotos, out, 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 abajo, abajo, bajan la rampa y lo botan a uno con un saco de papas, con todas sus maletas. Y entonces uno va a dar a la estación de investigaciones Amundsen Scott de Estados Unidos, que es la otra muestra del poderío tan fabuloso y de la importancia que le da a Estados Unidos, no solo estratégica, sino científica, biológica, política. Es una maravilla, es una estación nueva. La antigua era como un domo geodésico muy lindo, pero lo cubrió el hielo y se lo comió, lo devoró. Esta estación está en zancos y los zancos se suben y se bajan para dejar pasar al hielo para que no lo devore. Es increíble, es elegantísima, modernísima. eh, bueno, fue una experiencia impresionante. Y este es el Polo Sur, el marcador ceremonial, donde están las banderas de los 12 países signatarios originales. Y no muy lejos de allí está el experimento astronómico más interesante del mundo para mí, que es el Observatorio de Neutrinos, que está enterrado, esta es la parte de arriba. De aquí para abajo es una serie de detectores enterrados, son como unas bolas de baloncesto de cristal llenas de sensores. Miren la Torre Eiffel, el tamaño, enterrados como a más de 1 kilómetro de distancia para recibir los neutrinos, que son estas partículas eh, espaciales, partículas subatómicas, de cómo se formó el universo, entre otras miles de cosas. Entonces, es un sitio maravilloso. Esta es la última transparencia. Este es el observatorio y el otro telescopio que tiene el Polo Sur, eh, ya en la noche en la noche polar. Allí, en la noche polar, hay como unos 50 o menos investigadores que se quedan, sobre todo los técnicos que se quedan allí para pasar los 6 meses de oscuridad total en el polo. Tienes que pasar unos exámenes psiquiátricos muy intensos. Entonces, bueno, ahora sí les abro los micrófonos. Venga, ¿cómo hacemos para yo dejar de compartir y darle ¿cómo hago yo? Deja de tener como, entonces darte, listo. No, ya está solucionado. Julia Alexandra Pacheco ahorita nos levantó la manito, entonces, Julie, A hola, ver si viene por ahí. Julie, ¿se fue? está, Julie, tienes el micrófono abierto. Pero si la ves a Julie, yo no la veo. Tenía la manito levantada, pero quizá se arrepintió. Ok. Bueno, pues no sé, ¿quién quiere comentar?
completamente el que quiera, si quieren, y si no quieren, pues bueno, no. ¿Qué más veo yo acá? Hay un comentario que nos deja Manuela Loaiza. Dice, muchas gracias por la Filbo en casa, gracias por este club de lectura que personalmente enriqueció mi espíritu investigativo y que me motivó a seguir indagando, leyendo y aprendiendo. Qué lindo, a mí me encantaría guardar estos chats porque son un recuerdo muy bonito. Muchas gracias por ese comentario. Y la última pregunta que tienes es, ¿cuál es la experiencia profesional que más recuerdas con cariño? Uf, buenísimo, es difícil. Yo diría que es que han sido varias. Mira, me ha tocado lo de la Antártica, que la emoción de bajar del avión en el polo sur geográfico es como que se te detiene el aliento, ¿no? Se te corta el aliento. Pero es que también estuve en el fondo del mar, en un sumergible de investigaciones a 2000 y pico de metros de profundidad. Y caímos, es como si me hubieran llevado a Marte, porque era una pelotica de un submarino increíble, transparente, con una cosa atrás, una estructura atrás, y llegamos al fondo del mar, apagamos las luces y empezamos a ver las criaturas más divinas, todas como iluminadas de neón por dentro. Es como si me hubieran soltado en una discoteca marina, una cosa impresionante. Y la otra experiencia, pues fue haber podido flotar en gravedad cero varias veces en ese avión de investigaciones de la NASA. Entonces han sido esas tres que llevo con mucho cariño desde el punto de vista de cosa de adrenalina, ¿no? Pero después, pues, claro que hay otras, pero sí, yo diría que esas tres. A ver, me preguntas, ¿hay alguna manera, Dominique? Lorena González dice, ¿hay alguna manera de mantener contacto contigo vía correo? Es que en redes sociales no se siente tan cercano. Pues yo contesto todos los mensajes que ustedes puedan mandarme por Facebook, el Messenger también. Y también, claro que sí, tengo mi correo. Eh, ¿Cómo hago para ponerlo acá? Espera, a ver. O si quieres, dime cómo es y yo lo apunto para que todos lo vean. Mira, es el apellido Swafford, S-W-A. Ah, pero yo aquí lo Sí. puedo poner, mírelo. Ah, dale, dale, dale. Es que no me había cómo. Mira, ahí está. También en mi website, eh, porque ahí en el website tengo de todo. Y también en Facebook, y también en Twitter. Pero sí. Entonces, ¿cuál es, digamos, el corolario de todo esto? Pues yo diría que lo que yo siempre he querido es abrir la mente de la gente que no necesariamente está metida en la ciencia, bueno, y el que está metido también. Expandir este interés en saber cómo funcionan las cosas, en saber qué hay. Yo soy muy preguntona y mi familia se desespera porque yo pregunto, ¿y por qué esto? ¿Y cómo es? ¿Y por qué? Y bueno, pero tener en cuenta que es que mucho de esto lo hace posible pues la investigación científica, que ahora con el coronavirus tenemos que apoyar a la ciencia en general, no solamente a los expertos en virus, sino al experto en lombrices marinas, al experto en la luna, al experto en la atmósfera, al experto en el tigre, ¿no? La gente que estudia las plantas. Son gente que están interrogando la naturaleza y que gracias a eso nos están dando poco a poco, porque la ciencia va despacito, pero cuando llega, llega, información muy valiosa para mejorar no solo nuestra calidad de vida, sino nuestra relación con la naturaleza, ese diálogo. Es como aprender ese otro idioma, ¿no? La ciencia. ¿Qué es lo que no le aparece a Dominique? ¿Qué no te aparece? Sala de género, pues bueno, Yo compartí tu Facebook. pero el correo es, pero ¿por qué no? A ver, Dominique, ¿tú no estás viendo lo que yo estoy escribiendo? Es que estamos aprendiendo todos acá. Bueno, mira, Dominique, Swafford como el apellido, Swafford, guión bajo, exacto,
@yahoo.com. ¿Ya? Dominique. Entonces sí, ese es el cuento. Es querer aprender y ojalá que se entusiasmen por la serie y por este mundo increíble que es la Antártica y que le pongan bolas al programa antártico colombiano y que lo estudien, porque la Antártica es como un poco como la luna, es un mundo diferente, raro, donde el frío cambia las reglas del juego, entonces tenemos que aprender por qué y cómo, y ahora más que nunca está al alcance de nuestra mano, ¿no? Entonces, pues eso, chicos, yo les agradezco muchísimo. Si no hay más comentarios, pues Te leo el último de Sebastián Medina. Dice, muchas gracias por compartir este conocimiento con nosotros y espero leer alguno de sus libros para conocer un poco acerca de nuestro hogar, nuestra tierra. te agradezco muchísimo. Ojalá que los lean ahora que están disponibles en todos lados. ¿Crees que falta metodología en nuestra estructura de educación y recursos para la ciencia? Dice Dominique. Dominique, lo que falta es que los colegios privados y públicos de Colombia le abran más las puertas a la ciencia como una carrera, como, ¿cierto? Como, sí, lo hacen muy bien, pero que lo hagan más, que provean más información, que no solo que los niños aprendan como carretillas, cosas de memoria, sino que aprendan a investigar, que aprendan a hacerse las preguntas que se hace un biólogo. ¿Cómo piensa? ¿Cuál es el proceso científico? ¿Cómo trabaja un investigador? ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo funciona? Eso no lo estamos haciendo. Eso sabía que falta. Muchas gracias, Cristian, a todos ustedes, a Mario, Dominique, a Lida, a Porferias y a la Filmo. Y entonces, pues esto va a quedar grabado, así que en la semana entrante, digo, dentro de 2 días, yo creo que ya estará subido a la web para que lo compartamos otra vez, ¿ok? Así es, Ángela, muchas gracias a ti por compartir todos tus conocimientos, tus experiencias. En serio, ha sido maravilloso y nos has transportado a muchos lugares. Eh, es muy Gracias. valioso para la Filbo, para la Cámara Colombiana del Libro, que nos hayas acompañado en este club de lectura y a todos ustedes muchísimas gracias también por estar con nosotros aquí. Gracias, Lida. Un abrazo. Ahora vayan a comer algo. Un abrazo. Chao. Gracias.